Vale, muchas gracias, Manuel. La verdad es que ha sido muy interesante, Bueno, antes de empezar, me gustaría desmentir a Ángel eso de que es verdad que yo, del principio de mi desarrollo, de mi carrera, empecé en el mundo de la externalización, pero es verdad que eso de pasar al cliente es un mito. Yo no he pasado al cliente, de hecho veo aquí algún cliente mío, todos muy buenos, pero es un mito. Bueno, eso es un poco mi trayectoria. Yo, para que nos vayamos conociendo, sí me gustaría... venía pensando en cómo presentarme, ¿no? Y me gustaría, bueno, hablar de mis tres pasiones. Yo creo que podría decir que tengo tres pasiones. Una son mis hijas, y cuando le he contado esto a mi mujer me ha dicho que la añada también a ella. Otra de mis pasiones es el trabajo, y creo que soy un privilegiado porque la verdad es que lo que hago en el día a día me encanta, me entusiasma, y yo creo que eso es un privilegio. Y bueno, la tercera es el triatlón. Hace tiempo que empecé con esto y bueno, este año he decidido que voy a dar un paso más allá, y cada vez que tengo la oportunidad comento que el próximo mayo tengo un medio Ironman, así que os lo comento también a vosotros. Voy a hacer mi primer medio Ironman, o voy a intentar terminarlo el mayo que viene. Básicamente lo que vengo a contaros es un poco cómo desde Ahorro entendemos la optimización de la misión, del outbound. Cómo, básicamente, algunas pinceladas de cómo debemos o cómo creemos que se tiene que ajustar un marcador, qué cosas tenemos que tener en cuenta para sacarle el mayor rendimiento al final a un marcador automático. Creo que es muy importante que empiece a contaros qué hacemos en iAhorro, quiénes somos y qué tipo de clientes tratamos. Y bueno, y luego ya metiéndome un poco, me gustaría plantear un tema a reflexionar. Es una de las cosas que nos planteamos hace ya unos meses. ¿Qué hacemos? ¿FIFO o LIFO? Nosotros en iAhorro hacemos el 90% de nuestro trabajo es emisión, y bueno, nos planteamos si era importante trabajar con registros, tocar los más antiguos, o trabajar con los registros más calientes y priorizar esos, ¿no? Luego me gustaría también hablar un poco del número de intentos que se deben hacer, o el número de impactos que hay que hacer a cada cliente. Y bueno, finalmente poneros un ejemplo de una acción que llevamos a cabo con aquellos clientes que después de muchos impactos pues no nos respondían. Y quería compartir con vosotros nuestra experiencia sobre si merece la pena volver a intentarlo una vez más con ellos, ¿no? Vale, básicamente en iAhorro lo que somos es analistas financieros. Lo que hacemos es poner en contacto a personas que tienen unas necesidades financieras con entidades. Y eso lo hacemos de una manera muy directa, muy rápida. Somos meramente marketing online. Nos dedicamos al perfil de usuarios digital. Y esto es curioso porque nuestro call center o nuestro SAU, nuestro servicio de atención a usuarios, es un proceso offshore, no es un proceso, offline, no es un proceso online. Y tiene sentido. Nosotros al final tenemos un perfil de clientes online, entendemos que un perfil de usuarios online, entendemos que nuestros clientes ya trabajan de manera bueno, por otras vías con perfiles offline, ya sean las oficinas bancarias o oficinas presenciales, pero sin embargo nos dimos cuenta que el mercado pedía que, pese a captar clientes online con perfil digital, ese tipo de clientes pedía un tratamiento offline, un tratamiento de call center, y al final el resultado es que las conversiones se multiplican por 10, ¿vale? Vale, metiéndonos un poco ya en la optimización del outbound. Podría hablar de varias cosas, creo que aquí evidentemente no están todas, cosas que creo que tenemos que plantearnos todos cuando queremos meternos en sacar más partido a la emisión, ¿no? En intentar sacar un poco más. Y bueno, un poco lo que nos planteamos al finales, ¿no? Que el tipo de final o cuántos intentos le vamos a dar por cada final, o
cuánto tiempo va a pasar, pero eso es un poco lo de siempre. También creo que es importante plantearse, y es, bueno, al final lo de los finales es también sentido común, ¿no? Plantearse las horas de contactación, esto es importante, yo creo que al final es sabido por todos. Yo al final ponía como ejemplo dos campañas con la contactación por horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Al final tienes las dos montañas o la ascendente, que son curvas típicas. Tampoco quería un poco ahondar en esto. La antigüedad del registro, o dicho de otra manera, cómo impacta la antigüedad del registro cuando haya sido captado en la contactación. Tampoco queremos ahondar mucho en esto, no quiero ahondar mucho en esto. Bueno, al final es evidente, el primer día que le captas o que ese registro ha entrado en tu base de datos, la contactación se dispara y a medida que va evolucionando, pues la contactación va a decrecer. Tampoco es muy... Pero aquí sí que empieza la primera pregunta, que es lo que la planteaba antes, ¿qué es preferible? ¿Tocar registros que entraron hace 3 días o descartar esos registros y tocarlos ahora, ¿no? Lo que decíamos, ¿qué es? ¿FIFO o LIFO? Bueno, pues básicamente nosotros lo que hicimos... Lo primero que hicimos cuando estábamos pensando en cambiar el modelo típico, que sería, yo creo que todos, ¿no? Al final hacen una gestión de colas en emisión y en recepción también, suele ser siempre tocar los más antiguos primero y esperar para tocar los más recientes cuando estos ya han sido impactados, ¿no? Bueno, pues lo primero que nos planteábamos era, ¿podemos segmentar, conocemos a nuestros clientes antes de que entren en el call center? Era una pregunta importante porque al final lo que nos dimos cuenta es que eso nos daba, y bueno, nosotros sí los conocemos, tenemos la posibilidad de ofrecer el landing con varias preguntas que nos vayan cualificando ya el registro, y eso lo que nos hacía es que podíamos poner un score y saber, pues, clientes top, y esos evidentemente el impacto iba a ser mucho más ágil y mucho más rápido que a lo mejor otros, ¿no? Otra de las preguntas que nos dimos es ¿cuál es la unidad mínima? O dicho de otra manera, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que un registro deje de ser interesante para mí? Para que un registro se enfríe. ¿Cuánto tiempo tengo que tardar en impactarle para que se enfríe, ¿no? Y bueno, nosotros al final resolvimos esto con una curva logarítmica. Con el mismo dato de antes, al final con el gráfico que os mostraba bastante de la contactación, el primer día la contactación se dispara, luego va cayendo, pero nos dimos cuenta que, bueno, para nosotros a partir del tercer día, si no habíamos sido capaces de impactar a ese usuario, dejaba de tener sentido impactarle. Y el tercero es el mercado. Tanto el cliente como la competencia. Al final, bueno, nosotros trabajamos en un mercado con alta competencia, y esto es algo también que hay que tener en cuenta porque si tardábamos mucho en impactar al cliente, sabíamos que la competencia ya había hablado con él y no tenía mucho sentido impactarle, ¿vale? Como conclusión, bueno, pues nosotros, aunque ahora seguimos dándole vueltas y nos lo seguimos replanteando, porque una de nuestras premisas es la duda metódica, ¿no? Un poco como Descartes, como conclusión es LIFO. Nosotros trabajamos con LIFO. Tocamos primero los registros más calientes. Y además me gustaría, porque, bueno, aunque ahora nosotros no nos dedicamos al inbound, pero sí me gustaría poner esto sobre la mesa. Habitualmente las colas de recepción suelen ser FIFO, ¿no? Suelen ser first in, first out. Y no sé si tiene sentido cambiarlas también. Esto también es para la reflexión. Es una cosa que yo le doy muchas vueltas a lo largo del día. ¿Tiene sentido tocar a las personas que llevan más tiempo ahí esperando? A lo mejor tiene sentido impactar, primero tener al 95% de nuestros clientes o al 98% de los clientes muy satisfechos y solo un 2% insatisfecho, ¿no? Pero bueno. Sobre el número de intentos. Nosotros lo que nos planteamos aquí era una necesidad de cubrir, yo creo que el miedo que tiene todo contact center, que es quedarse sin registros, ¿no? Es como el mayor mal. Vale, ¿cómo lo planteamos? Al final nosotros lo que decimos es, muy bien, o además de plantear un número de intentos en base
pues a una contactación, un porcentaje de contactación, incluso valorando la molestia del cliente, añadimos una tercera variable, que sería esa necesidad de tener registros. Y lo que hicimos fue poner en comparación la capacidad de captación o el nivel de captación sobre el número de intentos. Si nos vamos a la columna de izquierda, estaríamos hablando de que si a toda mi base de datos le hago un solo intento, necesito cubrir todo eso con registros nuevos, ¿no? El 100%. Y si nos vamos a la derecha del todo, digo, vale, pues si a mi base de datos le hago una media de 10 intentos, solamente tendría que cubrir mi necesidad de base de datos diaria para el número de agentes que tengo en un 20%. Lo que pasa es que aquí entra en juego otra vez una curva logarítmica indicando la contactación. Para mí no tiene mucho sentido irme a la derecha del todo porque la curva tiende a aplanarse, digamos, ¿no? ¿Dónde estimamos que es el punto adecuado? Donde se cruzan las dos curvas, ¿vale? Estaríamos hablando en unos 5 impactos por cliente. Eso es lo que nosotros definimos, 5 impactos por cliente para cubrir la parte de contactación que necesitábamos o que entendíamos que era la adecuada y para cubrir la base de datos que necesitábamos. Y con eso sabíamos que el 60% de nuestros registros diarios tenían que ser captados. Lo que pasa es que entraba en factor un tercero, que es el First Call Resolution. Nosotros tenemos como KPI principal First Call Resolution. Queremos que las llamadas se resuelvan a la primera, que al final no tengamos que repetir esa llamada una y otra vez. Y entonces entraba la tercera variable, que al final era, vale, con un First Call Resolution del 50%, si la mitad de mis llamadas hago un solo intento, para la otra mitad me tengo que ir, pues evidentemente a 10, ¿no? Pero es que la cosa es que si me voy al 80% se eleva de manera exponencial, con lo que hace que mi número de intentos se vaya hacia la izquierda. Al final, lo adecuado sería pasar de 5 a 4 a 3. No sé si esto se ve claro con este gráfico, pero bueno. Por otro lado, bueno, decía que el tema de las campañas es importante también, ¿no? Es necesario tener en cuenta, de cara al ajuste de esos intentos o de esos impactos, es necesario tener en cuenta las campañas o el tipo de campañas que voy a utilizar. Yo aquí quería compartir con vosotros una experiencia que tuvimos, porque bueno, después de todo esto que hablábamos, de haber decidido que teníamos que impactar 4 veces al usuario, que lo íbamos a hacer pues un poco como os he contado, nos planteamos, vale, ¿y qué pasa con esos clientes que no me han descolgado, con los que no he hablado? ¿Los tiro a la basura? No. Hablamos de que nuestros clientes, bueno, pues tienen esa necesidad y han acudido a nosotros porque tenían una necesidad y querían resolver. Entonces, ¿por qué no vamos a intentar contactar a futuro con ellos? Entonces, planteamos el poder hacer una experiencia con registros que no habían descolgado. Que esto es como, creo que en general la gente podría entender que es como los peores registros, ¿no? Es decir, bueno, si ya sé de primeras que no me contactan, ¿por qué lo voy a intentar? Bueno, pues un poco las conclusiones que sacamos nosotros son las que quería compartir, ¿no? Lo primero que entendimos es, vale, son clientes que ya de inicio me han dicho que, o no han respondido a mis intentos, tendré que tener más insistencia. Por tanto, las reglas de marcación tendrán que ser mucho más agresivas que en una campaña normal. Tendrán que ser mucho más agresivas. Además, esa mayor insistencia sabemos que lo que va a generar es mayor molestia. Como solución a esto, lo que nos planteamos es unos visibles rotatorios. Al final, si vamos a tener clientes con 10 llamadas perdidas al final de un día, bueno, pues planteamos que fuesen 10 llamadas de diferentes teléfonos, no solo de uno. Y bueno, al final también sabíamos que de manera natural íbamos a tener menor contactación. Entonces, lo que hicimos fue poner a trabajar más duro, digamos, al marcador. Bueno, entonces las conclusiones son estas. En el gráfico de la izquierda, sobre tocados totales, no sería sobre registros, sino sobre intentos. La contactación es muy mala, pero existe contactación. Muy mala comparada con una campaña normal, pero existe contactación. Al final,
Bueno, pues obtuvimos respuesta de muchos de ellos. Y sobre la comparativa de no contactación, sobre los registros, solamente sobre los resultados de no contactados, bueno, pues al final las conclusiones es bien, el comunica es mucho menor. Al final tenemos gente que efectivamente no está al teléfono o tiene el teléfono apagado. Y descubrimos que en algún punto nos habíamos pasado forzando al marcador, porque los errores de marcador habían aumentado. Habíamos dejado sin troncales en algún momento al marcador o fallos de marcación porque habíamos forzado demasiado. De hecho, se disparó a más del doble los errores de marcador, ¿vale? Como conclusión, nosotros lo que aprendimos de esta experiencia es que estas campañas funcionan, pero funcionan si se ponen, digamos, como en segunda línea. Al final, nosotros recomendamos aquí una configuración con menor peso, pero para aquellos momentos en los que tus bases de datos de tus campañas habituales se han quedado sin registros y te planteas relanzar registros, pues a lo mejor no es tan bueno relanzar registros y causar más impacto del que habías estimado y dejar que esto trabaje por detrás y que empiece a lanzar registros de estas características y que los marcadores, en este caso, en esta campaña, trabajen mucho más para sacar más rendimiento y al final lo que queremos todos que es no tener a la gente parada, ¿no? Básicamente, esto era un poco las pinceladas que quería trasladaros.